Hola familia, bienvenidos a Love Revolution. Es un gusto tenerte acá y a continuación vamos a tener una palabra que va a edificar y a desafiar tu vida. Bien, iglesia, buenos días. ¿Qué tal si le damos el mejor aplauso que trajiste a nuestro Señor Jesús en esta mañana? Vamos, ese aplauso puede ser mucho mejor, así que dáselo a Él en esta preciosa mañana. Bienvenidos a la iglesia Love Revolution, a esta segunda reunión del día. Acabamos de culminar una reunión súper especial y bueno, sé que Dios nos está literalmente, como lo dijo nuestra pastora hace 8 días, incomodando. Así que bueno, mira a su alrededor, estamos en el Rehoboth y necesitamos crear espacio para más personas. Pero bienvenido a todos, bienvenidos a aquellos que nos están viendo en línea en otras ciudades, en otros países. Den un aplauso a Dios, a ellos también, a aquellos que nos conectan. Y ya que estamos en el aplausómetro, por favor, traigamos un aplauso de honra a todos nuestros voluntarios, a los chicos de la alabanza. Gracias, qué buen tiempo acabamos de tener. Yo me disfruté hoy la alabanza de una manera especial y celebramos a un Dios vivo, por eso estamos aquí. Así que si es tu primera vez con nosotros, bienvenidos a la iglesia Love Revolution. En casa tenemos un lema, el cual dice que muchas veces cuando le pides a Dios un milagro, Dios también te envía un amigo. Así que por eso estamos acá, para juntos acompañarnos en nuestra aventura de fe. Y sabes, un facto que les voy a tirar: la Biblia dice que entre más los opriman, más se van a multiplicar. Y cuanto más opresión tengamos como iglesia, más nos vamos a multiplicar. Y el que lo entendió, lo entendió. Muy bien, así que quiero compartir rápidamente el mensaje de la palabra en el día de hoy. Y hoy vengo pentecostal, así que ¿qué tal si te pones en pie un segundito para leer la palabra? Vamos a volver a estas raíces importantes. Si traes tu Biblia, ¿cuántos cristianos traen su espada? Eso, muy bien, a ver. Muy bien, es una cartera. ¿Por qué dice Gucci? Muy bien. Lucas capítulo 4, verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, está hablando Jesús, porque me ha ungido. ¿Porque qué? Me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán y que los oprimidos sean puestos en libertad. Eso dice Lucas capítulo 4, verso 10. Pero la profecía de Isaías complementa esta realidad en el capítulo 61, verso 1, el cual dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos sean liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. ¿Qué tal si me acompañas en una oración? Papá, gracias por esta preciosa mañana, esa segunda reunión del día. Papá, te pedimos que tu palabra nos hable, nos ministre, nos confronte, nos anime, Señor. Hoy me haga a un lado, Señor, para que tu palabra sea el centro que transforme cada corazón. Que hoy hables de manera específica y puntual a cada vida, a cada hogar, a cada matrimonio, Señor. Aquellos que nos acompañan por primera vez y aquellos que están conectados en línea, papá. Que tu palabra, Señor, traiga vida sobre nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Puedes tomar tu lugar, ponte cómodo. Muy bien. Sabes, en la vida existen cosas que indudablemente habrán hecho que te arrepientas, ¿verdad? Tal vez en tu vida, sea que tengas 20 años, sea que tengas 30 años, sea que tengas 40, 50, 70 años, a lo largo de tus años habrás hecho cosas de las cuales te has arrepentido. Decisiones que tomaste, las cuales te arrepentiste, relaciones las cuales te lamentas, pero las viviste y hoy traes arrepentimiento sobre tu corazón. Ahora, sin ser tan dramáticos, también hay otras cosas un tanto superficiales que probablemente te habrás arrepentido. Es como cuando tú entras a las redes sociales y Facebook te recuerda cómo eras hace más de 10 años atrás. Cosas para arrepentirse. Y en esta sección de bienaventurados los que aprenden a burlarse de sí mismos, porque no se les acabará la diversión, le voy a presentar a Luis Celes de un par de años atrás. Ahí estaba. Muy bien. Este es mi momento donde todos me hacen sticker, donde se hacen bullying. Pero yo no sé, pero aquí estaba. Así como un día dije que era Iron Man, debo confesarles que yo fui parte de la agrupación RBD. Sí. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. ¿Sí? Aquí estoy con mi micrófono, algo así como el que tengo acá, pero con el peinado de emo flogger. ¿Sí? No sé por qué me puse un pantalón rojo. No sé por qué la combinación, pero lo cierto es que yo sí me arrepiento de cómo vestí en ese entonces y probablemente me arrepentiré cuando tenga 40 años, o sea, en unos 30 años más adelante. ¿Sí? Bueno, realmente 2.
pero ¿cómo estoy vestido hoy? Pero quizás de eso me arrepentiría, ¿verdad? Pero así como me he arrepentido de cosas, hay algo sobre lo cual jamás me arrepentiría, y fue el día que tuve un encuentro personal con Jesús. El día que Jesús ocasionó un impacto sobrenatural en mi vida. Es el mejor día de toda mi existencia, el día en el cual pude conocerlo a Él como mi Señor y como mi Salvador. El día que comprendí que seguir a Jesús no era cambiarse de religión. El día que comprendí que cuando le entregué mi corazón a Jesús, no es que en la iglesia me lavaran el cerebro, es que entendí que era lo único que necesitaba mi corazón, el ungido por excelencia. Por eso el título de mi mensaje el día de hoy es Ungidos. Es el título de mi mensaje el día de hoy. Y Jesús, siendo el ungido por excelencia, vino para algún par de cosas. Vino para sanar. Jesús, al ser ungido, vino para sanar, para liberar, para restaurar, para anunciar buenas nuevas. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús. De hecho, Hebreos capítulo 1 verso 9 dice: amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti, más que sobre cualquier otro. El Señor, nuestro Señor Jesús, obviamente fue ungido para traer sanidad, para traer libertad a aquellos que están oprimidos, a aquellos que están quebrantados en su corazón, ofrecerles restauración. Y la Biblia, a lo largo de cada una de estas letras, de estas hojas, expresa aquellos ungidos en la palabra. Por ejemplo, ungidos para gobernar, habla de reyes. Por ejemplo, ungidos para ministrar, habla de sacerdotes. La Biblia habla de reyes que gobiernan, habla acerca de sacerdotes que ministran, y nos llama ungidos a nosotros porque somos reyes y sacerdotes. Nos dio la asignación para gobernar en cualquier esfera de influencia de esta sociedad, y también para que seamos sacerdotes en nuestros hogares y para que podamos ministrar lo que la palabra de Dios indica. Somos ungidos para hablar, como también lo hicieron profetas en la escritura. Y en pocas palabras, el hablar del ungido es hablar acerca de consagración. La Biblia dice en Éxodo capítulo 30: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Cuando la Biblia habla de unción y habla de aceite y habla del consagrar, habla de aquellos que de una u otra forma hemos sido apartados para Dios. Por eso la escritura dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque nuestra asignación es diferente, la consagración que Dios ha depositado sobre nuestra vida. Por eso déjame decirte en esta mañana: la unción no es un título, es una marca espiritual. No te hace famoso, te hace responsable. Cuando tú entiendes tu asignación en Dios, cuando entiendes que tu modelo de vida es diferente al de los demás, tu testimonio debe ser diferente. Tal vez muchas personas no van a leer este sagrado libro llamado la Biblia. Tal vez muchas personas, la única Biblia que van a leer es tu vida. La pregunta es: ¿le estás dando a leer una versión correcta? Déjame repetirte eso una vez más. Si muchas personas jamás van a leer este sagrado libro llamado la Biblia, y la única Biblia que te van a leer es a ti, ¿tú les estás ofreciendo una muy buena versión para ello? Porque la unción no es un título, es una marca espiritual, es un distintivo. Por eso cuando tú haces las cosas en orden, hay gente que te mira a la cara, que te conoce 20 años atrás, y dices: ¿qué es ese brillo en tus ojos? ¿Por qué veo algo diferente en tu semblante? Porque la unción dice que incluso ablanda las facciones de la cara. Así que por más que te hagas menjurjes en la cara, te eches arcilla, barro, popó de paloma y muchas cosas más, dice que la unción ablanda las facciones de la cara. En pocas palabras, es esa marca espiritual que Dios depositó sobre tu vida, la cual no te hace famoso, te hace responsable. Sabes que tienes una asignación diferenciadora en la vida. Ahora, el problema es cuando en nuestra vida escasea el aceite. Yo recuerdo hace muchos años atrás, mis primeros años con Dios, mi mamá, mi prima me enviaron a un campamento. Mi mamá dijo: a este chino no lo cambio ni con agua bendita, así que váyase para ese campamento evangélicos, ¿sí? Y me mandó un campamento como los que hacemos en nuestra iglesia. Y cuando yo fui, había un predicador. El hombre estaba hablando acerca de consagrar la próxima generación, e hizo un llamado al altar y dijo: todos los jóvenes que quieran entregarle su vida a Dios, pasen al altar corriendo. Y todo el mundo, cual poco cristiano, se dieron pata y puño para llegar primero a la plataforma.
Y yo no me hice como muy el hábil y llegué casi de último a ese lugar. Él estaba hablando de ungir con aceite a cada uno de los jóvenes y diciéndoles que había un futuro prometedor. Y lo conté en la noche ADN. Él empezó a orar por cada uno y comenzó a untar con aceite, a ungir con aceite, 1, 2, 10, 20, 30. Y yo estaba por allá en el último lugar. Así que yo empecé a orar: Señor, háblame, Señor, tócame, Señor, que ese pastor ore por mí. Y seamos honestos, ¿cuántos han pasado alguna vez al altar para que el pastor ore y el pastor no ha orado por él? ¿Sí? Quizás no lo vi, quizás nos faltó el tiempo, pero yo estaba ahí. Y entonces cuando yo sentía que el pastor se aproximaba, hice como muchos de ustedes hacen cuando están orando y saben que el de la foto va a pasar cerca, ¿sí? Usted sabe, ya sabe, porque usted escucha ahí los pasos, abre el rabillo del ojo y pone cara como de ¿sí? Y ahí sale el retrato para las fotos de Facebook, ¿sí? Pero yo estaba ahí, yo ya supe que iba a pasar. Y cuando yo veo que está llegando sobre mí, escucho que le dice al asistente que está ahí con él, le dice: dame más aceite. Y el tipo le dice: se acabó. Y yo escuché, pensé que él iba a decir como: búsqueme más. No, el tipo hizo: levante sus manos, y empezó a orar por todos. Y yo: este desgraciado no oró por mí, ¿sí? Y yo estaba ya frustrado, poniendo la cabeza así como cual Falcao en los goles. Y no oraron por mí. Y yo me salí frustrado de esa reunión. Yo dije: ¿por qué no oraron? ¿Por qué se acabó el aceite? Y me recordó una historia que Jesús cuenta en Mateo capítulo 25, la historia de las 10 damas de honor o las 10 vírgenes. Dice que habían 5 que eran insensatas, 5 que eran responsables, y dice que tenían algunas lámparas que estaban encendidas. Y esas lámparas estaban encendidas porque estaban esperando al novio. Todos sabemos que el novio representa a Jesús y ellas estaban esperando, pero la Biblia dice que el novio se tardó en llegar. Entonces dice que mientras estaban allí, el aceite de las 5 insensatas comenzó a escasear. Más exactamente, la historia dice: el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda cuando ya era de noche. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran descuidadas y dice que otras 5 eran responsables. Las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las 5 responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Como el novio tardó mucho en llegar, las 10 muchachas les dio sueño y se durmieron. Las 10 dormiditas así, ni melatonina ni nada, y durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos: ya viene el novio, salgan a recibirlo. Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 descuidadas dijeron a las responsables, o a esto, dijeron: compartan con nosotros el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando. Las 5 responsables contestaron: no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes, es mejor que vayan a comprarlo. Versículo 10: mientras las 5 muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Y entonces las 5 muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas y la puerta se cerró. Cuando las 5 descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero el novio les contestó: no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben el día ni la hora en que yo volveré. Esta historia es un poco frustrante. Hay una dicotomía cuando escuchas esta historia, porque recuerdo que uno de mis mentores me dijo: a mí me choca que en esta historia Jesús puede llegar tarde, pero nosotros no. El novio llega tarde y luego cierra la puerta, y las que llegaron tarde ya no pudieron entrar. Y entonces Jesús amonesta acerca de no ser descuidados, acerca de tener aceite para que nuestras lámparas estén encendidas. Porque nuestra vida cristiana no se trata de emociones. Nuestra vida cristiana necesita, y son 2 palabras que te voy a hablar en los próximos minutos: ungidos y aceite, unción y aceite. Por eso es importante entender que ser ungido no es sentir algo, es ser apartado para algo, porque la emoción pasa, la asignación permanece. ¿Sabe? Cuando vivimos nuestra vida de fe, si tú estás buscando una religión en la cual sentirte cómodo, definitivamente no te recomiendo el cristianismo. Porque la vida de fe es una vida de morir todos los días, de renunciar a nuestro yo todos los días, de menguar para que Él pueda crecer. Es más, si no te has visto la prédica de hace 8 días que compartió mi esposa, llamada Incomódate, la puedes ver porque te va a servir. Pero la emoción pasa, la asignación permanece. Y las 5 que estaban siendo
vírgenes o damas de honor, descuidadas, irresponsables, escaseó el aceite. Y es que el aceite en nuestra vida no se improvisa. El aceite en nuestra vida representa aquellos procesos que nos maduran, aquella presión y aquí el tiempo en espera. Quizás muchos de mis amigos que fueron ungidos con aceite, yo miraba a muchos que estaban embadurnados de aceite. Yo decía, este tiene tanto aceite que se puede fritar una empanada encima de él. Y a mí ni siquiera me dieron una gota de aceite. Y esa frustración quizás no la entendía, pero quizás muchos de mis amigos desafortunadamente que fueron ungidos no están hoy en el cristianismo. Le dieron la espalda a Jesús. Tal vez hoy no están y su plan no es seguir a Jesús, su plan no es asistir a una iglesia. Y quizás uno de los que estaba ahí sin ser ungido aparentemente, a través de la prueba del tiempo, a través de la presión y a través de los procesos, pudo permanecer. Y hoy quiero hablarle a alguien en esta mañana. Probablemente no has sido el mejor ejemplo, probablemente te has equivocado vez tras vez en la vida, pero si hoy estás en casa, puedes declarar lo que dijo el salmista: mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Y has logrado permanecer, y yo te aplaudo y yo te celebro y yo te digo, vale la pena que continúes aun cuando el camino no sea fácil. Así que hay ciertas marcas que identifican a aquellos que están ungidos, y estas marcas alrededor de nuestra vida nos van a acompañar, y tú vas a decir: esta persona es ungida, esta persona vive la consagración, esta persona tiene esa asignación. En primer lugar, una marca característica de los ungidos es que modelan honra. Modelan honra. En primera de Samuel capítulo 16 versículo 3 se habla acerca de la vida de David. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Y la palabra dice: al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Escúchame el contexto de la historia. Dios le habla al profeta Samuel que tiene que ungir a alguien por rey. Y entonces va a la casa del padre de David, y entonces empieza a ver a sus hermanos. Hay un desfile de los hermanos, y Samuel empieza a mirar uno por uno los hermanos de David. Ve uno musculoso, acuerpado y claro, más o menos así todo modelo, y dice: este es. Y Dios le dice: no. Dios le dice: no lo vas a ungir a él, porque el hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. No mires la apariencia, porque yo lo desecho. Por eso hay mucho religioso que desconoce esta realidad. Mucho religioso que desconoce que el Señor, el físico, que el Señor la apariencia la desecha, y el enfoque está en el corazón. Uy, ¿cómo así? ¿Y ese pastor con tatuajes? ¿Y ese pastor que parece a Justin Bieber? Sí. Y entonces el Señor le dice a Samuel: hey, no te enfoques en el físico, porque yo lo desecho. Yo miro es el corazón. Y el contexto aún se pone mejor, porque dice que el padre de David comienza a enviar a sus hermanos, y uno por uno el profeta los mira, pero el Señor le dice: a ninguno de esos va a ungir. Y el profeta se siente extraño, le dice: ¿esos son todos tus hijos? Y de forma despectiva, háblame de una herida paternal. De forma despectiva el papá dice: bueno, queda uno, el menor, pero se está por allá untado de oveja. Y el profeta le dice: tráelo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que lo pueda conocer a él. Y ahí, cuando llega David, llega el momento donde literalmente entra ese ungimiento sobre su vida, y Samuel toma el frasco de aceite de oliva que había traído y unge a David con aceite, y el Espíritu del Señor vino sobre David a partir de ese día. Algo cambió en la vida de David. Ahora, David fue ungido una vez, pero gobernó años después, porque la vida de fe se trata de procesos, no de emociones. Y aunque fue ungido con aceite y se derramó aceite sobre David, ungido fue, pero procesado con el pasar de los años. De hecho, hay una historia maravillosa que la podemos recordar, porque es la realidad de muchos de nosotros. La unción se recibe en privado, pero el fruto se ve en público. Por eso la Biblia nos habla de que el secreto está en lo secreto. Jesús dijo: cuando vayas a orar, métete a tu recámara, métete en tu habitación, cierra la puerta, y el Padre que está en los cielos, que ve lo que haces en secreto, te ha de recompensar en público. Lo que hagas en secreto se
recompensará en público, porque Dios es el Dios que nos enseña que la unción se recibe en privado, pero el fruto se ve en público. Y esa es una realidad. Ahora, ese es David que fue ungido. Comienza a experimentar procesos. Es más, su rey Saúl empezó a tener celos de un joven, empezó a tener inseguridad de aquel joven, y la gente cantaba y decía: David mató a sus miles, Saúl mató a sus miles, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y comenzó a haber algo erróneo en el corazón de Saúl, y Saúl quiso matar a David. Y vemos la historia unos capítulos más adelante. El ungimiento fue en el capítulo 16, pero en el capítulo 24, después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de Engadi. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel y fue en búsqueda de David y de sus hombres cerca de peñascos en las cabras salvajes. Versículo 3: en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Saúl quiere matar a David. Saúl quiere darle chumbimba a David, quiere desaparecerlo. Pero en medio de su afán empieza a sentir unos retorcijones en la barriga y dice como que el chorizo, el chicharrón y el masato no son una buena combinación. Y entonces siente que necesita entrar literalmente a una cueva. Y cuando entra a la cueva, llega a hacer sus necesidades, saca de su cartuchera popín, ¿sí? Petit pop, ¿sí? 5 goticas, me han contado, ¿sí? Y cuando aplica las 5 goticas, se pone a hacer sus necesidades. Ahora, la Biblia nos habla esto, es para que también lo podamos entender e ilustrar. Y mientras Saúl está así haciendo sus necesidades, no se siente incómodo. Si no se siente incómodo con el comercial de Nixon para los hemorroides a mediodía, o de onicomicosis mientras está almorzando, pues tampoco con la prédica, ¿listo? Y entonces Saúl está haciendo sus necesidades. David está por aquí escondido. Los valientes de David, el ejército de David está acá. Y el ejército de David está diciendo: vamos, el Señor te lo entregó en las manos, mátelo, acribíllalo, tin, 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 tan, 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 chumbimba. Y David le dice: no, yo no he de tocar al ungido del Señor. Y los tipos están indignados. ¿Cómo que no? De la manera más humillante te lo está entregando. Vamos, mátalo, acaba con su vida. ¿No ves que el Señor te lo entregó en tus manos? Y David dice que no, porque él no ha de atentar contra el ungido de Jehová. Dice que el Señor me libre de hacer tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Y entonces lo que hace David es tomar su espada, y mientras Saúl está aún haciendo sus necesidades, corta un flequillo de su manto, de su túnica. Saúl se levanta, una hoja de plátano, qué sé yo, y sale de ese lugar. Y cuando va saliendo, después de limpiarse, va caminando, y David le dice: Señor mi rey, ¿por qué usted está tan obstinado en querer acabar con mi vida? ¿Por qué usted está tan decidido a matarme? Sépalo usted que hoy mismo el Señor me lo ha entregado en mis manos, y yo pude acabar con tu vida, yo pude matarte. Pero para que sepa usted, mira, aquí está un flequillo de tu túnica, de tu manto. Yo pude acabar contigo, pero no lo hice, porque una señal característica de los ungidos de Jehová es que cuando gente te haga daño, cuando gente te lastime, cuando gente te maltrata, vas a tener la oportunidad y el escenario perfecto para que tú lo lastimes. Pero en ese momento obrarás diferente. Vas a bendecir a los que te maldijeron, vas a ayudar a los que te cerraron las puertas, porque esa es la señal de aquellos que modelan honra y están ungidos. ¿Habrá alguien conmigo en esta mañana? La vida te va a ofrecer escenarios donde tú puedes lastimar a quienes te lastimaron, pero eres un ungido cuando decides operar diferente. Porque David era un ungido que modelaba honra. Porque matar a Goliat te llena de aplausos, pero perdonarle la vida a Saúl revela los frutos de tu corazón. Matar a Goliat te llena de aplausos, pero perdonar a Saúl revela los frutos de tu corazón. Y entonces vemos que al igual que muchos de nosotros en este lugar, la vida muchas veces te ha ofrecido escenarios para pagar mal por mal, pero has actuado diferente.
porque hay un sello diferenciador en ti. Hay una marca distintiva en ti. Y es justamente lo que hace la honra. En casa siempre decimos, la honra aquí en esta casa es hacia todas las direcciones. Honramos hacia arriba, honramos hacia abajo y honramos hacia los lados. Honrar hacia arriba es entender que la buena gratitud no tiene mala memoria. La buena gratitud no tiene mala memoria. Míralo como dice la palabra en Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario no será provechoso para ustedes. ¿Sabes qué significa este pasaje? Que hoy en día hay una generación que desconoce la honra. Hay una generación que muchos de nosotros crecimos honrando nuestros pastores. Y te puedo asegurar, con mi esposa por testigo, que tengo hombres que compartieron fe en mi vida. Personas que me anunciaron la palabra de Dios, que hoy no están a mi lado, pero que honro en público, que honro en secreto y que los bendigo. Porque sé el principio de la honra. Sé lo que representa honrar a aquellos que han compartido la fe. Y la Biblia nos exhorta y dice, imiten su fe. Y habla acerca de obedecer a los pastores, de respetarlos. Porque la Biblia habla de la honra y esta generación debe entender un principio. La generación que bebe del agua nunca se debe olvidar la que cavó el pozo. Yo estoy parado sobre esta plataforma, quizás por oraciones que gente hizo 10 años atrás. Quizás por ministros que oraron por jóvenes como yo, para que algún día, como yo con lo de jóvenes, ¿no? Sí. A punto de 39, pero jóvenes, sí. Porque en algún momento alguien oró por mí. ¿Cómo no he de ser agradecido y traer honra sobre hombres y mujeres que en algún momento oraron por nosotros? La honra es hacia arriba. La generación que bebe del agua nunca se debe olvidar de la que cavó el pozo. De aquellos que nos enseñan la palabra de Dios, de aquellos que traemos instrucción sobre las personas que nos rodean. Y esa honra es importante entender. Ahora, ¿sabes? Cuando miramos la vida de pastores, de líderes, muchos siempre tienen una perspectiva errónea acerca de lo que es un pastor, de un siervo de Dios. Y muchos quizás desconocen el precio que se paga. Recuerdo Marcos Witt, dice que años atrás él estaba en un concierto y un joven le dijo: pastor Marcos, ponga las manos sobre mí, únjame y traspáseme todo su talento y su don. Y Marcos Witt le dijo: ¿sabe qué, vago? ¿Usted quiere que yo ore y en una oración de 1 minuto le traspase horas de estudio? Que en una oración imponiéndole las manos le traspase todo mi conocimiento, toda mi unción. Sépalo usted que mientras mis compañeros jugaban fútbol, yo practicaba escalas. Sépalo usted que mientras mis compañeros salían a divertirse, yo pasaba horas y horas de estudio. Y eso es lo que quizás significa ser ungido, pagar un precio. Hoy te digo algo con mucho amor, y es algo que me enseñó uno de mis mentores, Krish. No critiques mi progreso si no estás dispuesto a vivir con mi nivel de sacrificio. Te repito eso: no critiques mi progreso si no estás dispuesto a vivir con mi nivel de sacrificio. Pero esto se pone mejor para que no me mire rayado. ¿Listo? También está la honra hacia abajo. Y la Biblia dice en Filipenses 2:3: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, consideren a los demás como superiores a ustedes. Hablar de honra, esto no sería posible sin nuestro ejército de voluntarios. Y tratamos a nuestro equipo como superiores a nosotros mismos, porque son unos genios, porque son brillantes, porque son milagros del cielo. Y entonces eso arruina el ego de nuestro corazón cuando tratas a los demás como superiores a ti mismo, cuando los tratas de la mejor forma. Yo he ido a iglesias donde hay 20 personas, el pastor es un pastor joven, van 20 personas, en 8 días van 10, en 15 días van 7. Yo le digo: pastor, increíble lo que estás haciendo, ánimo. Y los animo y me saludan: dale, bro, sí. Yo digo: no sea tan cabezadura, porque a veces nos cuesta entender que vale la pena honrar a los demás y considerarlos como superiores. Honremos a los demás, traigamos honra, matemos el orgullo que llevemos adentro, el ego, y siempre traigamos honra hacia los que nos rodean. También honra hacia los lados. Romanos capítulo 12 verso 10 dice: ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. ¿Sabes que este 2026 puedas dejar a un lado un poquitico la cultura santanderiana?
Uno va llegando a algún lugar y la gente lo saluda. ¿Cómo está de barrigón? ¿Sí? Lo ven y le dice, cada vez lo veo más calvo. ¿Sí? Y uno como que viene así como en reforzamiento de autoestima. ¿Sí? Porque los cristianos sí que reforzamos la autoestima, ¿no? Y entonces dice la palabra, deleítese en honrarse mutuamente. ¿Qué tal si comienzas a decirle a la persona cuando llega a la iglesia, a tu lugar de trabajo, wow, qué guapo estás, qué guapa estás, qué bueno estás, qué bien estás vestido, qué rico hueles? No, pastor, es que es muy difícil porque es muy feo. Pues dígale, qué páncreas tan saludable tienes. Sí, dígale algo, pero que se deleiten en honrarse mutuamente. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien es ungido con aceite, el aceite no sale hacia arriba, el aceite se vierte hacia abajo. Y eso nos habla de humildad. Si el aceite fluye, pues obviamente fluye hacia abajo. Nos habla de humildad. Aprendamos a ser humildes. Salmo capítulo 133 verso 2 dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, no peleando, no chismoseando, no en dramas. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan preciosa como el aceite. La armonía es algo que hace que en esta casa sea una zona de seguridad. Hace que hoy personas vinieron a las 9, vendrán a las 5 y encuentran en esta iglesia un paraguas, una zona de refugio. Porque el aceite y la armonía son algo que nos ayuda para nuestra fe, para nuestra vida diaria. Por eso es importante que lo puedas vivir. Modela honra. Vamos a modelar honra. Si escaseas en honra, sepas que eres ungido por el Señor y eso tiene que ser algo que caracterice una marca en tu vida. En segundo lugar, aquellos que son ungidos tienen una marca distintiva, que son auténticos, reales y vulnerables. Auténticos, reales y vulnerables. En una generación que se compara, en una generación adicta a la aprobación, no podemos ser cristianos réplicas, cristianos triple A, cristianos tipo Temu. Tenemos que ser cristianos auténticos, cristianos reales. Es como cuando tú encuentras a una persona que conoces por redes sociales y tiene como 1500 capas de filtro, y tú la conoces en la vida real y dices, cheverry, me robaron, sí, me tumbaron. Porque necesitamos entender que los ungidos deben ser auténticos, reales y aprender a ser vulnerables. Mira como en 2 Corintios capítulo 12 del verso 7 al 10 el apóstol Pablo habla. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, respecto al cual yo 3 veces le he dicho al Señor, quítalo de mí, porque me abofetea en la intimidad. Y el Señor me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo está diciendo, mira, la he pifiado, he cometido errores, he pecado, que esa palabra no te asuste, cerrar al blanco. Pero aunque también he hecho eso, también me he ido al extremo de mejorar, de vivir en mejoras continuas, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, no me llenara de orgullo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea en la intimidad, respecto al cual le he dicho al Señor, quítalo por favor de mí. Y Él me ha dicho, te ha dicho, nos ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes en el Señor. Por eso la unción, damas y caballeros, no es fama espiritual, es responsabilidad divina. No se trata de cuántos seguidores tienes en las redes sociales. No se trata del círculo de influencia que te rodea. Porque quien es verdaderamente ungido, la unción no es fama espiritual, es responsabilidad divina. Tienes una responsabilidad. Y sabes, muchos de nosotros vivimos el síndrome del impostor. Muchos nos autosaboteamos, muchos nos descalificamos. Y para ser honesto, la Biblia está llena de personajes que fueron ungidos, pero estaban descalificados. Al igual que tú, al igual que yo, quizás no pasaron la prueba, estarán en la lista negra de los descalificados. Por ejemplo, mira esto, Pablo fue un sicario. Ese mismo Pablo que dijo, quítalo de mí, y el Señor le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mataba a cristianos, los perseguía,
los acosaba, era invasivo, porque Pablo fue un sicario. Noé se emborrachó, Jonás huyó, Abraham era viejo, Pedro tenía mal genio, David tuvo una aventura, Jacob era un tramposo, Gedeón era inseguro, Elías estaba dormido, deprimido, Miriam era chismosa y Tomás era incrédulo. Háblame de una lista de descalificados y te mostraré esta. Un Pablo sicario, un Pedro cascarrabias, un Noé que huyó, un tipo como Gedeón inseguro, un Elías que estaba luchando contra la depresión. Pero todos ellos fueron ungidos, porque Dios no llama calificados, Dios califica al que llama. No importa si pareciera que el aceite escaseó, Dios nos llama calificados. A Dios no le impresiona tu talento, a Dios no le impresiona nuestro don, nuestra habilidad. ¿Sabe por qué Dios no le impresiona nuestro talento? Porque Él nos hizo, Él nos lo dio, por eso nos impresiona. Y es más, si hay gente que no le gusta cómo eres, es el diseño de Dios sobre tu vida. Ahora no te estoy hablando de que normalices actitudes dañinas o tóxicas en tu vida. Te estoy hablando de que Dios te califica, y por ende, si Dios te llamó, Dios te comienza a calificar. Dios te comienza a dar la oportunidad de reconocer delante de los que te rodean que eres ungido. Y entonces, si quizás te vas a encontrar comentarios como: ya se va para la iglesia a que le laven el cerebro. Puedes hacer 10 cosas buenas, te equivocas en una y te van a decir: y eso que es cristiano, y eso que la pasa dejando la plata allá donde los pastores, ¿sí? Y comienzan a encontrarnos personas cercanas, familiares, amigos, que quizás puedan criticar tu vida de fe. Pero échate aceite, porque si te echas aceite, eso te resbalará. Porque si te echas aceite, la crítica te resbala, el chisme te resbala, la murmuración te resbala, porque eres ungido y el Señor es tu defensor, Él es tu ayudador. Él hace que cualquier cosa que tramen, al igual que José, decir: lo que tramaron para mal, Dios lo transformó para mi bien. El soñador de la túnica de colores llamado José dijo en el libro de Génesis: lo que tramaron para mi mal, Dios lo transformó para mi bien, para el rescate de muchos. Porque el aceite requiere tiempo, requiere presión, requiere proceso, y es costoso. Es como en la escena de Chosen, cuando se muestra acerca de la prensa de aceite. Y quizás vemos un ejercicio que hemos escuchado acerca de las aceitunas siendo pisoteadas. Si quieres ser alguien que sea una persona con aceite, una persona usada por Dios, si eres un ungido, si eres una ungida por el Señor, es indudable que tienes que pasar por la presión, por pruebas de tiempo. Hoy has permanecido porque Dios no unge la apariencia, Él unge el corazón. Dios no unge tu apariencia, Él unge las motivaciones correctas de tu corazón. Y quizás vas a encontrar que muchas veces cuesta que la aceituna sea pisoteada, que aquellos ingredientes sean molidos para que salga aceite genuino. Salmo 92:10 dice: pero tú me darás las fuerzas del búfalo y me ungirás con aceite fresco. Tal vez tú recién vas en febrero y estás como el meme que sale por ahí, el reel en Instagram: ya no aguanto más, ¿sí? Pero el Señor es quien renueva las fuerzas como las del búfalo y te unge con aceite fresco. Hoy mi bajista Palomino me dio un tips antes de predicar. Me dijo: pa, ¿sabías que los búfalos, cuando están siendo perseguidos por sus depredadores, ellos emanan un aceite que cuando vienen los depredadores con sus garras hace que eso resbale? Y por eso se hacen difíciles de capturar. Y yo no sé por lo que estás enfrentando, y yo no sé cuán agobiado estás, pero el Señor renueva las fuerzas como las del búfalo, y Él te unge con aceite fresco, y Él te levanta para que estés en victoria, para que no seas derrotado, para que seas más que vencedor. Entonces los ungidos son vulnerables, reales, auténticos. Y yo sé que vivimos tiempos y en una generación donde ser vulnerable no es fácil. Ahora yo recuerdo un chiste que he contado tantas veces, que 3 pastores se subieron a una barca, se metieron a un lago bien adentro, y uno comenzó a decirles: oiga, vamos a jugar a algo. Y el otro le dijo: uy, no, el impostor no.
ya me aburrió ese juego, solo juegan las tribus todo el tiempo. Sí, no, otro juego más. Y entonces uno dice, vamos a decir lo que nadie sabe. Lo que nadie sabe. El secreto más podrido que nadie sabe. Comenzó el primero y dijo, no, bueno, yo tengo que contar que yo veo pornografía. Yo estoy atado a eso, pero mejor dicho, nadie lo sabe, mi esposa no lo sabe, nadie lo sabe. Y todos hicieron así. Tremendo. Pasó el segundo y dijo, no, yo soy muy apostador. No, yo soy un inversionista de alto riesgo, o sea, jugador de parlay. ¿Sí? Y entonces, no, yo le echo a eso bastante. Y allá a los casinos. Y todos hicieron, uy, es tremendo. Y el tercero no quería hablar. Y entonces los dos lo animaron. No, hágale tranquilo. Y el tercero no quería hablar. No, dígalo. No quería hablar. Los otros dos le decían, no, pero nosotros sí contamos, ahora tiene que contar usted. Y el tercero no quiere hablar. Hasta que el tercero abrió la boca y dijo, ay, no, mi pecado más grande es el chisme y no ve la hora de bajarme y contarle a su mujer, a sus hijos, a su jefe. ¿Sí? Y yo sé que por eso cuesta ser vulnerable. Por eso nos cuesta abrir el corazón. Pero te doy un consejo en esta hermosa mañana. No seas vulnerable con cualquiera. Cuando estamos en un contexto de iglesia, somos imperfectos. Quizás cada uno de nosotros tiene una cantidad inmensa de errores, pero estamos en una zona de seguridad para ayudarnos. No seas vulnerable con cualquiera. No le enseñes tu sangre a un vampiro o a un tiburón. Porque hay gente que va a usar esa información para arruinarte. Porque hay gente que va a usar información secreta, privada tuya para dañarte. No le enseñes tu sangre a ningún vampiro ni a ningún tiburón. Aprende a ser vulnerable con las personas correctas. Aprende a ser sabio a quien abrirle tu corazón. Es más, mujeres que están escuchándome quizás han pasado situaciones en su corazón. Recuerdo cuando predicaba esto a colegios: nunca le entregues tu corazón en bandeja de plata a alguien que solo sabe comer de platos desechables. Repito eso: no entregues tu corazón en bandeja de plata a alguien que solo sabe comer de platos desechables. Quizás será la única frase que postearás en Instagram, pero bueno, aprendamos a ser vulnerables con las personas correctas. Aprendamos a abrir nuestro corazón con las personas sabias que nos van a ayudar a ser auténticos, reales, a vivir sin apariencias. Porque al final del día no se trata de lo que parecemos ser, sino de quiénes somos. No de quienes parecemos ser, porque hemos sido un fraude en muchas ocasiones en la vida. Pero necesitamos recuperar nuestra identidad en Dios. Y en tercer lugar, la marca distintiva de los ungidos son que modelan honra, son auténticos, reales, sin filtros, vulnerables. Y en tercer lugar, son aquellos que soportan las oscuras pruebas. La vida muchas veces no es fácil. Por eso, si la vida te da limones, aprende a hacer limonada. La vida viene con limones, pero tú decides exprimirlos o chuparte el limón. Pero la vida no es fácil. De hecho, la Biblia dice que cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo está pasando pruebas como las tuyas, como las mías, como las nuestras. Y la Biblia narra en Segunda de Reyes, capítulo 4, una historia interesante. Hay una mujer que está viviendo un duelo porque perdió a su esposo. Y entonces su esposo fue un hombre loable. Su esposo fue un buen servidor del Señor. Su esposo hacía las cosas bien y ahora falleció. Y la mujer entra en una profunda crisis de inseguridad. La mujer empieza en una oscura noche y en una oscura temporada financiera. No sabe qué hacer. Así que la mujer contacta al hombre de Dios, al profeta Eliseo, y pide ayuda, pide auxilio. Y la historia dice que cuando se acercó a Eliseo, Eliseo le preguntó a la mujer: ¿qué puedo hacer para ayudarte? Dime qué tienes en tu casa. La mujer contestó: lo único que tengo es una jarra de aceite. Eliseo le dijo: ve y pídele a tus vecinas que te presten jarras de aceite, jarras vacías, perdón. Trata de conseguir todas las que puedas. No subestimes este detalle. Ve y pídele a tus vecinas que te faciliten jarras, y que no sean pocas, que sean suficientes, que sean muchas las que puedas. Después entra en tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en las jarras y ve poniendo aparte las que se van llenando. La mujer se despidió de Eliseo, fue a su casa, entró junto con sus hijos y cerró la puerta. Los hijos le llevaron las jarras y la mujer las llenaba con aceite. Después de un rato, la mujer le dijo a uno de sus hijos: tráeme otra jarra. Y él le contestó: mamá, tuki tuki,
ya no quedan más. Y en ese momento el aceite se acabó. La mujer, al ver al profeta, le contó lo que había pasado y él le dijo: ve, vende el aceite y págale a ese hombre lo que le debes. Con lo que te quede podrán vivir tú y tus hijos. La mujer está en una oscura temporada. Tiene miedo, escasea la provisión. Y el profeta le dice: ve y consigue jarras de aceite. Hoy traje 3 de las que hice hace 15 días. Acá las preparé en el mensaje del alfarero. Para los que dudaron de mi talento, mire lo que salió, ¿sí? Y entonces dice que tenían que no ser pocas, tenían que ser muchas. Y que cuando se llenaron de aceite, entonces cuando llegó la última jarra, el aceite se detuvo. Y eso es un principio para nosotros, la iglesia, para nosotros sus hijos, para aquellos que están conectados en línea. Y es que mientras haya vasijas disponibles, el aceite no se detiene. Y el aceite no se va a detener cuando haya gente disponible a servirle al Señor. El aceite no va a escasear cuando encuentra muchos que están en este lugar levantando sus manos y diciendo: yo quiero más de ti. Yo no quiero lo suficiente de Dios, quiero más de Dios. No me quiero conformar, quiero más de Dios. Por eso es importante entender que aquella mujer tenía aceite, pero estaba pasando momentos de oscuridad. Y esto es clave. Estos días, tiempo atrás medité con amigos. A veces comparto o con mi esposa parte de lo que quiero enseñar. Y Alvarito me ayudó con algunas notas, algunos pensamientos para hablar de las propiedades del aceite. Así que hoy le voy a enseñar hasta el aceite. ¿Listo? Acá aprenden a modelar barro, ¿sí? No hago manicure, pero ahí se les va a enseñar después. Pero escucha esto: la luz oxida el aceite, de modo que pierde propiedades nutricionales o terapéuticas, cambia el sabor y el olor, se daña más rápido o se pone rancio. Por eso los frascos oscuros protegen el aceite. La mujer padeció una temporada de oscuridad. La mujer estaba asustada, pero la oscuridad en la vida para aquellos ungidos que tienen aceite es fundamental. Por eso los frascos oscuros lo protegen. Es más, permíteme leerte esto: los envases negros, ámbar o verdes bloquean los rayos UV, prolongan la vida del aceite. Por eso no se trata de comenzar con Dios, se trata de terminar. Dije que no se trata de comenzar con Dios, se trata de terminar. Por eso Filipenses 1:6 dice que aquel que ha comenzado tan buena obra la perfeccionará, la terminará. Porque al final de nuestros días todos queremos escuchar una audible voz diciendo: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que si ves un aceite en un frasco oscuro, normalmente es señal de que son buenos. No huyas de los procesos, no te lamentes por cuando entras en temporadas de oscuridad, porque ¿sabe qué hace la temporada de oscuridad? Hace sobre nuestras vidas de mejor calidad, trae sobre nuestra vida conservación, y eso hace que esté pensado para durar y para mantenernos puros. Cuando pases momentos de oscuridad, esa oscuridad te preserva. Eso hace que tú no huyas del plan de Dios sobre tu vida, porque te mantienes a pesar de las circunstancias. Porque sé que muchos llegaron a este lugar rotos, pero muchos en cama se quedaron lamentándose y lamiendo sus heridas, mientras muchos vencieron la excusa y vinieron a este lugar. Porque a pesar de que estás pasando momentos de oscuridad, lo que tú no sabes, lo que tú no sospechas, es que eso preserva la calidad de tu aceite. Es esos momentos difíciles que quisiéramos pasar por alto, pero que nos ayudan como cristianos. Por eso te digo que no todos soportan el peso de aquellos que pidieron en oración. Muchos admiran a los ungidos, pero ignoran las noches de oscuro quebranto. Y esta es una realidad. Muchos quizás quieren ser usados por Dios, quieren cantar, predicar, ir a las naciones, quieren ir a Uganda a limpiar pañales de niños, pero no le han predicado al vecino de al lado. Otra historia para otro día. Pero muchos ignoran lo que realmente significa ser ungido: las noches de quebranto, los embates de la vida. Y Jesús narra una historia. Se encuentra en Mateo capítulo 14,
Y es una historia interesante donde Jesús narra donde sus discípulos narran la historia de Jesús caminando sobre el agua. Y esta historia es interesante porque Jesús ya había hecho milagros como multiplicar los panes, los peces, transformar agua en vino. Jesús había hecho milagros maravillosos, disruptivos. Había levantado paralíticos, le había dado la vista a los ciegos, había recuperado que los sordos pudiesen escuchar. Y ahora les dice a los discípulos: ¿sabe qué? Adelántense. Y los discípulos bogan mar adentro y van a la profundidad del mar. Y como a eso dicen algunos pasajes, como a las 3 de la madrugada comienzan a golpear vientos impetuosos. Una fuerte tormenta se desata. Esta historia, la vida muchas veces nos mete en tormentas que no veíamos venir. Un divorcio, una enfermedad, un diagnóstico médico no favorable, un hijo en las drogas, una depresión, ansiedad. Los embates de la vida, los vientos impetuosos, muchas veces golpean la barca de nuestra vida y sentimos que no somos capaces. Y ahí está Jesús, el que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, diciendo: hey, no tengan miedo. Y es sorprendente porque ellos se asustaron. Ellos pensaron ver un fantasma. Ellos empezaron a estar perplejos. Pero el ungido por excelencia, caminando sobre el agua, le dice: no tengan miedo. Y es que la palabra ungido viene del griego Christos, que significa apartado, señalado, capacitado por Dios. Y entonces los discípulos están aterrados. En ese momento Simón dice: si tú eres quien creo que eres, manda que yo vaya sobre las aguas. Comienza a caminar sobre el agua al igual que su maestro, pero era tan fuerte la tempestad, los vientos eran tan agresivos, tan agrestes, que él empezó a fijarse en las circunstancias, los vientos, las olas, y su corazón se empezó a llenar de miedo. Quitó la vista, la mirada de Jesús, y entonces comenzó a hundirse. Y me encanta porque Jesús extiende su mano para levantarle. Como quizás en medio de tu tormenta tienes que recordar esta hora, si estás en el auditorio, si estás conectado en línea, que el Señor extiende su mano. Porque el ungido, aquel que fue ungido con aceite y que representa la consagración, nos enseña un principio interesante. Moisés abrió el mar, pero no caminó sobre las aguas, pero Jesús sí. Y entonces Jesús comenzó a ser disruptivo hasta en sus métodos. Comenzó a vaciar su poder al enseñarle a sus discípulos lo que representaba caminar sobre el agua. Entender que para él no había nada imposible. Y si nuestro Señor Jesús, el ungido por excelencia, el aceite fresco que fluye, pudo caminar sobre el agua, quizás porque sea al principio más lógico, que ni siquiera nuestra inteligencia pudo captar. Y es que Él lo puede hacer. Por eso Él no se pudo hundir. Y por eso, si somos llamados para ser ungidos, yo quiero declarar una palabra sobre tu vida mientras te pones en pie. Y es entender, ¿sabes por qué el Titanic se hundió? ¿Y por qué el arca de Noé se mantuvo? Porque en algunos escaseó el aceite y en otros no. El Titanic se fue mar adentro, pero el arca de Noé no. Porque cuando eres ungido, puedes reconocer por qué dice Isaías capítulo 43 verso 12. Y quiero profetizar esto sobre tu vida. Vamos, levanta tus manos. Cuando pases por las aguas profundas, el Señor te dice: hey, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Amada iglesia, van a venir vientos impetuosos, van a venir momentos que sacudirán tu barca, pero cuando pases por las aguas profundas, el Señor te recuerda: yo estaré contigo. Estaré contigo, estaré contigo y también estaré contigo. Y cuando pases por los ríos de dificultad, definitivamente no te ahogarás, porque hay poder en su palabra, hay poder en sus promesas y hay más de Dios sobre tu vida. Vamos, si tú lo crees, vas a levantar una adoración en esta hora. Iglesia, gracias
conectado. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Gracias también por tus donaciones, porque a través de eso podemos extendernos como iglesia. Así que en una próxima ocasión nos veremos y esperamos que este mensaje esté llegando a tu corazón. Chao, chao.